Hito va a quedar de esta manera. Queda hito. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con hito? Le voy a poner también, por comodidad, si quiero, una clave abstracta autoimplementada. Y esa va a ser la ID. Esa va a ser la clave. ¿Ok? No tiene nada que ver con este ID. Ojo, es el ID de hito. Más nada. Luego a hito le voy a poner, bueno, un código. Y ese código no es la clave, pero me dijeron que tiene que ser único. Ya va, tiene que ser único. ¿O no? No puede ser. Puede estar repetido, porque puedo tener en otros proyectos el mismo código, así que no tengo que preocuparme por esto que puse en azul de aquí arriba. Bueno, pongo los demás atributos: código, la fecha, la descripción. Y para hacer la relación, simple y llanamente, pongo un atributo que es el ID proyecto. Y ese ID proyecto es una clave foránea que apunta a este ID. ¿Se dan cuenta? Entonces la relación en realidad no me la hace ningún atributo que tiene que ver con el dominio, con el negocio en sí mismo. La relación me la hace un atributo abstracto, que realmente no me está diciendo mucho y es mucho más fácil, sobre todo en el caso de claves compuestas. ¿Okay? Y hay tecnologías, vamos a ver que la tecnología, cuando usemos Hibernate, Hibernate si bien soporta claves concretas, es mucho más fácil hacer las cosas con claves abstractas. Es mucho más fácil, muchísimo. ¿Okay? Paren un momentico, pero no guarden la cámara que quiero regresar ahora a lo que estábamos conversando. Estábamos hablando aquí de las relaciones mucho. ¿Sí? Fíjense que el hecho de decir que una persona puede trabajar varias veces en un proyecto nos generó un problema. Nos generó el problema de que, bueno, pues resulta y pasa que si nosotros definimos esto más esto como la clave primaria, ya no es válido lo que estábamos planteando. ¿Okay? Tendríamos que añadir una fecha y añadirla como parte también de la clave primaria y o sea, empiezan a complicarse un poquito las cosas. ¿Cómo resolveríamos ese problema? Utilizando claves abstractas. Y aquí no voy a entrar mucho en detalle con los demás atributos de la entidad. ¿Okay? Lo resolvemos de esta manera. Tenemos empleado, ¿okay? Y empleado tiene, bueno, a lo mejor célula. Voy a dejar un espacio desde el principio. Célula y todos sus demás atributos. ¿Okay? Tenemos proyecto. Y proyecto tiene número, el espacio de adrede y todos sus demás atributos. Y la tabla intermedia trabaja en le podemos poner un ID abstracto incremental. Podemos decir que aquí tenemos la célula del empleado que apunta ahora aquí a esta célula. Podemos decir que tenemos el número de proyecto que apunta a este número y podemos decir que tenemos cualquier otro atributo que nos haga falta. ¿Quieres las horas? Ponle las horas. ¿Quieres la fecha de inicio? Ponle la fecha de inicio. ¿Quieres la fecha de fin? Ponle la fecha de fin. ¿Ok? Pero ahí adentro, en realidad, para un mismo empleado y para un mismo proyecto, puedo tener cuantos registros quiera. ¿Quién regula que eso sea coherente? ¿El modelo de datos? ¿Quién? La aplicación. Si la aplicación inserta registros ahí a lo loco, que no tiene sentido, el modelo de datos no tiene manera de restringir. ¿Ok? Entonces, fíjense que estoy utilizando de nuevo a quien trabaja en una clave abstracta incremental. Yo podría perfectamente decir que la cédula ya no es la clave primaria, aquí arriba el empleado, ¿ok?
y podría perfectamente decir que pongo aquí un ID. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí pongo ID empleado. Entonces eso apunta es acá. Y puedo hacer lo mismo con número, un ID, aquí ID, proyecto, y eso apunta acá. ¿Okay? Y así se construyen con claves abstractas multiincrementales las constantes de la información. Esto es bastante común. Y ojo, ¿no? Van a encontrar debate en la comunidad de software. Van a encontrar gente que dice que este es el camino, esta es la manera. Y van a encontrar gente que se horroriza con esto y no le toquen sus claves concretas. ¿Sí? Para mí es una cuestión de escojan un bando. ¿Ok? Escojan un bando. Yo trabajo así. Tengo 8 años trabajando de esta manera y regresar allá, no. A menos que me den una base de datos ya prediseñada que ya tiene sus claves definidas y bueno, no te queda más remedio que trabajar con la base de datos que ya está lista con las claves como sea que estén planteadas. Pero si pueden diseñar la base de datos, yo me voy en este sentido. Uno ve, por ejemplo, cuando contratemos la primera vez con empleados, podemos que tiene la ID número 1. Ajá. Y cuando contratemos por la segunda vez para el mismo proyecto, tiene otro ID distinto. Aquí. Ahí. Sí. Pero este sigue siendo el mismo. Claro, o sea, tú contratas al empleado, tú pones en esta tabla un registro. Recuerden algo, volviendo un poco a las clases anteriores, uno lo que está representando en la base de datos es un hecho. Es el estado estático en un momento dado de la base de datos. Entonces, cuando tú metes un empleado en esta tabla, tú lo que estás representando es el hecho de que existe un empleado que se llama así, que tiene tal cédula, etc. Y su ID abstracto, lo que sea, resultó ser 1. ¿Ok? Luego, cuando tú lo asocias a un proyecto, tú dices, bueno, yo voy a crear un registro en esta tablita intermedia que me asocie el empleado al proyecto. Eso es otro hecho distinto. Yo estoy diciendo, este empleado que tengo contratado, lo estoy asociando a tal proyecto. ¿Ok? Por lo tanto, creo un registro aquí, lo vinculo al empleado, lo vinculo al proyecto, le asigno su información adicional y le digo el ID es 1. Dentro de 2 años lo asigné al mismo proyecto. Bueno, lo vinculo al empleado, lo vinculo al proyecto y el ID obviamente será distinto, será mínimo, dependiendo de los empleados que han pasado. ¿Ok? La otra cosa, yo quiero decir 2 comentarios muy pequeños, ¿no? Como el ID es abstracto, autoincremental o lo que sea, no se preocupen si en algún momento les quedan huecos. O sea, no se preocupen si alguien viene, por ejemplo, y borra el primer empleado que asignaste a ese proyecto y el próximo que tú asignes no llena el hueco. O sea, la numeración se pierde, la consecutividad. Lo importante es que tú siempre asignes al último autoincremental. Esa es una cosa. Y lo otro es que uno tiende a veces, hoy en día sobre todo, a borrar pocas cosas de la base de datos. Es decir, supónganse que yo despedí al empleado, lo boté, o el tipo renunció, lo borro de la base de datos. ¿Tiene sentido? No depende. Si la compañía quebró, pues... Si la compañía quebró, la base de datos dejó de existir, así de simple. Pero fíjense que si yo lo borro de la base de datos, los registros de trabaja en que apuntan a ese empleado van a quedar inconsistentes. ¿Se dan cuenta? O sea, tendría que borrarlos también. Entonces lo que sucede aquí es que si yo borro al empleado de la base de datos, estoy borrando la historia de lo que hizo el empleado en esa empresa durante el tiempo que sí trabajó allí. ¿Ok? Entonces, allí hay estrategias para manejar esto. Uno lo marca como despedido o lo que sea. ¿Ok? Entonces eso es algo que hay que tener en mente también. Gracias. O sea, podríamos tener un campo que sea activo o no. Sí. O a lo mejor, imagínate que tú haces como le hacen a los vigilantes de aquí de la universidad, los contratados, que los contratan por 3 meses y después los botan y después esperan tanto tiempo y los vuelven a contratar por 3 meses, porque si los contratan por el 4.º mes, eso ya es continuidad laboral y es un empleado fijo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que hacer la coña madrada de hacer eso, pues. No tiene otro nombre. Pero lo que trato de decir
decir es que suponte que tú quieres llevar el registro de todo eso, quieres llevar el registro de esas entradas y salidas, ¿ok? No es difícil si se ponen a pensar. Háganlo como ejercicio mental, pero es una tabla que tiene la información básica del empleado y es otra tabla que me dice cuántas veces ha entrado, ¿sí? O sea, cada vez que entra y sale pongo un registro en esa tabla, entró en tal fecha, salió en tal fecha, y luego otro registro, entró en tal fecha, salió en tal fecha, y otro registro, entró en tal fecha, salió en tal fecha. Es una relación, no mucho. Piénsensela, diseñen, hagan el dibujito, o sea, razonen. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, básicamente la pregunta de la izquierda ya la respondí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta en este sentido que pueda resultar interesante. Si no es el caso, en UML eso se representa de esa forma, ¿okay? Tenemos la clase empleado, la clase proyecto y bueno, tenemos una clase asociación que tiene el número de horas en ella. Y la transformación y todas las consideraciones que acabamos de decir sobre esto son exactamente las mismas. Allí está la breve descripción. No tenemos aquí otro ejemplo. A mí me encanta adelantarme en mis referencias. Fíjense, este es el ejemplo del avión. Ya lo hicimos, ¿no? Este fue uno de los que hicimos. Entonces tenemos un avión que está estacionado en muchos hangares y en un hangar pueden estar estacionados muchos aviones. A ver, no tenemos la muleta ahí abajo del esquema relacional, pero sabemos que vamos a tener una relación para avión, una relación para hangar. ¿Y qué más? Un intermedio, ¿sí? Para el vínculo. ¿Por qué? Porque muchos. ¿Bien? Y entonces esa intermedia debería tener la clave del avión, por un lado, la clave del hangar, por el otro lado, y además... No. Vamos a suponer que no usamos claves autoincrementales. Las fechas. La clave del avión, clave del hangar y las fechas. Pero díganme una cosa, o sea, fíjense, ¿cuántas veces puede estar estacionado un avión en un hangar? Es la misma pregunta de hace un rato. Muchas veces, porque el avión a lo mejor vino, hizo este vuelo, estacionó en el hangar, se fue, al mes regresó y volvió a estacionar en el mismo hangar. Entonces esa relación intermedia no me sirve que la clave sea las siglas del avión más el código, porque estoy restringiendo que un avión puede estacionar en el hangar una sola vez. Por ejemplo, ahí se pueden discutir muchas cosas. Puede venir alguien y decirme, y si el avión entra y sale varias veces el mismo día. Bueno, sí, esa fecha es la hora o lo que sea, no importa. Esa es ya la discusión menuda, pequeña, de bajo nivel. Lo importante aquí es entender que no, porque no me sirve que la clave sea las siglas más el código, necesito añadir algo más, y ese algo más podría ser la fecha de entrada. Si supongo que el avión puede entrar al hangar una vez al día solamente, o sea, le estoy cobrando el día. ¿Ya? Entonces estamos claros respecto a esto. Es un poquito razonar en este sentido. Bueno, aquí está la breve descripción de cómo hacer esa transformación, el resumen de lo que hemos hablado. La otra cosa que uno puede hacer o puede plantear o puede representar en el fondo son los atributos multivaluados. ¿Se acuerdan que cuando vimos atributos multivaluados dijimos que nos vamos a dar cuenta que eso no es buena idea tenerlo? ¿Okay? Cuando vimos el modelo relacional, la clase de ayer, una de las primeras cosas que decía que tenía que tener, que no podía tener una relación para hacer una relación, que era atributos multivaluados. O sea, dijimos no se permiten atributos multivaluados y mostramos un ejemplo de cómo se rompía eso de alguna forma. Entonces sabemos que no es buena idea tenerlos, pero podemos conversar un poco al respecto. Y se van a dar cuenta de por qué con esta situación. Fíjense que yo tengo un departamento y el departamento tiene el número del departamento y el nombre del departamento, ¿okay? Y además tiene un conjunto de lugares en los que puede estar ese departamento. Veanlo de esta forma. Imagínense que yo tengo, no sé, PDVSA, que tiene el departamento de IT, de tecnologías de la información, ¿sí? Y el departamento de IT de PDVSA puede estar en Mérida y además en Maracaibo y además tiene una sede
en Valencia y otra en Maturín y qué sé yo. ¿Okay? Entonces yo puedo pensar y decir, bueno, el departamento tiene sus números, su nombre y además tiene toda una serie de lugares en los que está.